Bienvenidos a otra clase en esta Academia Liberal donde estamos aprendiendo, investigando y discutiendo sobre los principios de una sociedad libre, de personas responsables por su propia vida. Y el tema de esta clase va a ser uno que es también muy importante en la discusión internacional y que pretende responder la pregunta si acaso el capitalismo es moral. La moralidad del capitalismo se llama un famoso libro que publicó hace un tiempo atrás la Fundación para el Progreso, con artículos de incluso premios Nobel de Economía como Mario Vargas Llosa, Brandon Smith. Ustedes lo pueden ver en la página de la Fundación para el Progreso, lo pueden descargar. Entonces, cuando uno se pregunta por la moralidad del capitalismo, si acaso el capitalismo es moral o es inmoral, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué es el capitalismo? Porque muchas personas se confunden y a mí, por ejemplo, me ha tocado muchas discusiones de gente que me dice, mira, por ejemplo, el capitalismo es el Banco Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Central, es Wall Street. No es el capitalismo. Eso no es así. Muy por el contrario, el capitalismo, tratemos de definirlo un poco y ver los elementos que componen el capitalismo bien entendido, ¿no? Porque hay un capitalismo, si uno quiere, este capitalismo corrupto del cual vamos a hablar después. El capitalismo o sistema de mercado me gusta más a mí el concepto. El concepto de capitalismo lo inventaron los enemigos del capitalismo, como ustedes saben, y tiene una connotación negativa desde hace mucho tiempo. Entonces, el sistema de libre emprendimiento, de libre mercado, básicamente, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los pilares? Los fundamentos morales son el respeto por la libertad del otro, en términos muy generales. ¿Qué significa respetar la libertad del otro? Significa no solamente respetar su derecho a expresarse, su derecho a movilizarse como él estime o va hacia donde estime, su derecho a tener la religión que quiera, en fin, todos esos derechos que son más bien civiles, políticos, si ustedes quieren, o más morales, sino que también, y aquí entramos al capitalismo, al libre mercado como sistema económico, sino que también respetar el derecho a proveerse de los medios que esta persona o que las personas quieren para perseguir sus fines, para proveerse de toda aquella propiedad que la persona estime, con su esfuerzo y con los medios, digamos, que esta persona es capaz de conseguir. Y significa que esta persona no solamente, todo esto implica que esta persona puede, o que las personas pueden, en definitiva, emprender cualquier tipo de negocio que deseen, obviamente dentro del respeto por los derechos ajenos. Deben, además, ser respetados en su derecho de propiedad sobre estas cosas, sobre su casa, sobre su empresa. Tienen el derecho y la libertad a poder disponer de su ingreso, que eso es fundamental. Piensen ustedes, una de las cosas que define la esclavitud es que el esclavo no tiene la libertad de disponer de sus ingresos. El esclavo trabaja para otro que lo usa como un medio para satisfacer sus fines y le quita y le expropia toda su propiedad y lo mantiene como si fuera un bien de capital que hay que ir manteniendo, bueno, hay que alimentarlo y todo, negándole la opción de disponer de sus medios. Si el esclavo pudiera disponer de sus medios en lo que él quisiera, dejaría de ser esclavo. Podría en cualquier minuto decir, ¿sabes qué? Con lo que me he ganado en este trabajo, me retiro, me voy a vivir al campo, me tomo un año sabático, voy a otro lugar, abro un negocio, emprendo. Eso no existe en un sistema en el cual no se reconoce la libertad ajena, no se reconoce el derecho de propiedad tampoco del otro. Entonces el capitalismo o el libre mercado es un sistema que se basa en la buena fe. La buena fe es fundamental como institución informal, que las partes acuerden algo y estén de buena fe, que no se estén engañando, que no se estén estafando, y que se basa en, por lo tanto, ese principio de buena fe se sigue la idea de que se respeta la propiedad del otro y se cumple con la palabra empeñada también. No solo porque es conveniente hacerlo, sino porque existe un respeto profundo por el otro en cuanto ser humano. Ese es el fundamento ético, finalmente, del sistema de libre mercado. Cuando ustedes van a comprar a una panadería pan
Por poner un ejemplo, déjenme preguntarles una cosa. Ustedes, si la cajera o el dueño de la panadería se olvidó de cobrarles el dinero, ¿ustedes se van sin pagar? ¿Creen que la mayoría de las personas se iría sin pagar? Y a mí me parece que no. A mí me parece que sí habría personas que se irían sin pagar. Pero la mayoría de las personas siente una responsabilidad moral también con la persona que le está ofreciendo un servicio, que ha trabajado y le está intercambiando algo que ésta produjo con esfuerzo por lo que va a ofrecer la otra. Y ustedes, por lo tanto, lo más probable, eso espero por lo menos, que lo más probable es que ustedes van a decirle, mira, no me cobraste, te pago. Así funciona en general en los países desarrollados y también en mucha gente en países menos desarrollados. Entonces hay un fundamento moral muy grande en el sistema de mercado. Y eso es algo que no se dice, es algo que no se discute. De la misma manera, el sistema de libre mercado se dice siempre es un sistema de competencia, donde todo el mundo básicamente es casi como una jungla, no es efectivo eso. Evidentemente hay competencia y eso es lo que permite que, ¿no es cierto?, las cosas los productos vayan mejorando, sean cada vez más baratos, que haya una mejor calidad de vida de todos. Piensen ustedes lo que costaban los teléfonos celulares hace 20 años. Hoy día cualquiera tiene un teléfono celular. Bueno, eso gracias a la innovación que permite la competencia entre Apple y Samsung o lo que ustedes quieran. Entonces, la competencia es clave, pero no es lo único. La competencia es un proceso de colaboración al mismo tiempo. Yo compito como Apple con Samsung para colaborar con todos aquellos que requieren un celular y que quieren comprar un celular. O sea, la persona que va a comprar un celular está colaborando con el que le está ofreciendo el celular. Le está diciendo, mira, yo necesito un celular. Resuélveme el problema, por favor. Colabora conmigo. Y a cambio, yo te ofrezco algo de lo que yo he producido. El dinero al final es un medio de intercambio. El dinero en sí no vale absolutamente nada. Si ustedes no pueden comprar algo con el dinero no sirve para nada. Lo pueden quemar. Entonces ustedes dan dinero, ¿por qué? Porque ya no usamos el trueque. Pero si hubiera sido trueque en la antigüedad, habría sido, mira, yo tengo 1 kilo de papas, te lo cambio por pescados que tú pescaste en el mar, si tú eres pescador. Y así los dos están colaborando y los dos se están beneficiando. Entonces, el sistema de libre mercado es un sistema que se basa en la colaboración, que tiene también un efecto importante digamos, o un componente importante de competencia entre los productores, fundamentalmente, para satisfacer a los consumidores. Como decía Ludwig von Mises, el capitalismo es un sistema para la satisfacción, deseos y necesidades de los consumidores masivos, no de la élite, no de los reyes. ¿Me entienden? Es decir, no solamente los reyes pueden tener un celular hoy en día. El primer automóvil que se inventó en Alemania, Karl Benz, lo inventó, ¿no es cierto?, lo podía comprar el Kaiser de Alemania, el emperador, y prácticamente nadie más, 1 o 2 personas más. Estaba completamente fuera del alcance del pueblo en general. Y con la evolución tecnológica, después de Henry Ford y el ensamblaje en línea y todo eso, finalmente se masifica. Entonces, para volver al fundamento moral del capitalismo, del sistema de libre mercado, requiere de buena fe. Requiere siempre de un principio de buena fe. Si todas las personas estuvieran incumpliendo todo el tiempo lo que dicen, no podría haber intercambio. No podría haber intercambio. Y la mayoría de las personas cumple, no porque tenga temor a una sanción, que eso también juega un rol, sino que cumple porque cree que es lo correcto cumplir. Que es lo correcto pagar por algo que uno ha recibido. Que es lo correcto ofrecer un producto que sea lo que uno dijo que era. Hay muchas estafas, evidentemente, pero no es la regla general. Si fuera la regla general, el sistema no podría funcionar. Entonces es fundamental eso, respetar al otro en su dignidad como persona y en el esfuerzo que esta persona ha hecho. Y en su libertad. Porque finalmente, como les decía al comenzar esta charla, no puede haber un sistema de libre mercado si no hay libre intercambio. El mercado es, al final, el intercambio, y ahora estamos hablando de términos económicos, porque el mercado involucra también a muchos otros aspectos en los cuales se intercambia. Culturalmente, se intercambia socialmente, hay organizaciones civiles que
resultan de los intercambios en el mercado, intercambio cultural, como les decía, intelectual, en fin, pero reducido en este minuto a un sistema económico, el mercado es un sistema de intercambio. Entonces tiene que haber libertad de intercambio. Ese es un sistema de libre mercado. Respetar a la persona que lo que ha sido capaz de producir con su esfuerzo, con sus medios, con la colaboración de otros, esa persona tiene un derecho a propiedad sobre eso, puede hacer lo que quiera con eso. Que en la medida en que respete el mismo derecho de otro. ¿No es cierto? Y eso implica que uno reconoce en el otro un fin en sí mismo. Que uno dice, bueno, esta persona yo no la puedo instrumentalizar. No la puedo convertir en un medio para satisfacer mis fines, porque es tan ser humano como yo. Si lo hago, voy a violar su dignidad. Y ese es el problema de la esclavitud. La esclavitud no es compatible con un sistema de libre mercado. Y no es compatible porque el sistema de libre mercado supone personas libres. Es un sistema corrupto, obviamente el de la esclavitud, como lo es el del socialismo, donde no hay libertad, que es un sistema de esclavitud generalizado, finalmente, en que hay una pequeña élite. George Orwell retrata muy bien esto en su Rebelión en la Granja, una pequeña élite que habla de igualdad, son unos más iguales que otros, y el resto en el fondo trabaja de manera sin pausa, digamos, para satisfacer las necesidades del tirano, que es el caso de Corea del Norte, el caso de Cuba, ustedes saben, además son todos multimillonarios. Entonces, ese es el fundamento ético central del capitalismo. Y hay otro aspecto, además. Cuando les decía en la clase anterior que la pobreza es la condición general o natural del ser humano, y general, ¿no es acaso una sociedad en la cual las personas tienen una mucho mejor calidad de vida y han logrado salir adelante por sus propios medios y han logrado armar una situación en la cual les permite pararse sobre sus propios pies, una sociedad más justa que una sociedad donde hay pobreza? Y la pregunta es entonces, ¿cuál es el sistema que permite eso? Y en esto no hay discusiones en la literatura internacional, es claramente el sistema de libre mercado. Que puede tener mayores o menores grados de libertad, digamos, hay países con mayores grados de libertad, otros con menores, pero que en definitiva, si no existen los elementos centrales, que son estabilidad monetaria, que son el respeto por el derecho de propiedad o Estado de Derecho, que son apertura comercial y cargas de impuestos relativamente bajas y regulaciones también razonables, si no tienes esos elementos, no se puede cumplir. Y eso es lo que ha mostrado la historia, además de América Latina, una y mil veces. Entonces, yo me pregunto si la China de hoy, por ejemplo, en que 500 millones de personas o más han abandonado la pobreza extrema, la miseria absoluta, y que tiene muchos problemas China hoy día, no es un ejemplo, digamos, a ser citado así nomás, pero por lo menos han logrado enriquecer a mucha gente. ¿Es acaso la China de hoy menos justa que lo que era la China hace 40 años, donde prácticamente el 99% vivía en la extrema miseria? ¿Es menos justa la China de hoy? Aparentemente no. ¿Es menos justa la Europa de hoy que la Europa del siglo XVI, donde el 99% vivía en condiciones de extrema miseria y no comía más de 2 veces al día la gran parte de la población? ¿Es menos justa esa Europa? Uno podría decir que no, que hoy hay una situación de mucho más abundancia, de mayor calidad de vida, las expectativas de vida se han disparado, la inmortalidad infantil ha caído muchísimo, y que por lo tanto no es necesariamente menos justa, y tal vez es más justa, porque también además hay un componente asociado al surgimiento del capitalismo, que es el surgimiento de la libertad política. La democracia y las libertades políticas nunca han existido sino bajo un régimen de libre mercado o capitalista. Nunca. No hay ni un solo ejemplo en la historia en que se haya eliminado el capitalismo o se haya instaurado un sistema de economía centralmente planificado o algo parecido, en que no se haya eliminado al mismo tiempo todas las demás libertades. Si ustedes examinan la historia, la democracia más antigua del mundo, ¿cuál es? Del mundo moderno. Estados Unidos. Y Estados Unidos, en su fundación, su constitución, su declaración de la independencia, es absolutamente libertario. Desde el punto de vista del rol del gobierno y el respeto por la propiedad privada era una de las cosas que más importaba a los padres fundadores de Estados Unidos. A tal punto que en buena medida la revolución en Estados Unidos, la independencia, se desata porque los ingleses estaban excediéndose en el cobro de impuestos y la confiscación de la propiedad de los americanos. Y había obviamente también un principio de representación parlamentaria que no se estaba cumpliendo, que los americanos decían, bueno, si nos quieren cobrar impuestos, déjenos representatividad en el Parlamento británico.
Y eso es algo que los ingleses no aceptaron, pero la protección de Thomas Jefferson, por ejemplo, que redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, tiene la famosa frase que dice: el mejor gobierno es el que menos interviene. Y en su discurso, en uno de sus discursos como presidente, él se jacta de que bajo su presidencia, fue reelecto Thomas Jefferson, tuvo dos periodos, de que bajo su presidencia, ¿qué americano había visto alguna vez un tax collector, un recolector de impuestos? Que los impuestos eran bajos, que no los molestaban los inspectores, que la gente podía hacer sus negocios tranquilos. Esa es la filosofía. A tal punto que esto se consagra en la Constitución de Estados Unidos. Un famoso historiador norteamericano, marxista, Charles Beard, llega a decir que la Constitución de Estados Unidos básicamente lo que hacía era proteger los intereses de clase, de la clase capitalista norteamericana. Pero ese país donde surge la democracia, la libertad política, la representación, el federalismo, es el país donde al mismo tiempo surge de manera más fuerte el capitalismo, ¿no? Había ya capitalismo en cierto sentido en Inglaterra y estaba comenzando en Europa la Revolución Industrial, pero el país que más, digamos, libertad tenía económica en ese sentido fue Estados Unidos. Piensen ustedes que la participación del Estado sobre el producto en Estados Unidos no superó el 4 o 5% hasta principios del siglo XX, una cosa irrisoria. Hoy día se suma todos los estados locales, federales y los estados, digamos, el gobierno federal, los distintos estados y los gobiernos locales, uno llega a una suma que alcanza cerca del 40% del producto. Entonces el tamaño del Estado se ha incrementado muchísimo en Estados Unidos. Entonces, el capitalismo, la libertad económica, la nueva filosofía que surge, y uno de los antecedentes de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, y John Locke, que es considerado un padre del liberalismo moderno, también del capitalismo según algunos, escribe su famoso ensayo, segundo ensayo sobre el gobierno civil, precisamente de alguna manera justificando la Revolución Gloriosa. ¿Qué es lo que había hecho? Le había restado poder al monarca sobre la propiedad de los demás y sobre las libertades políticas de los demás, es decir, porque una de las formas en cómo les quitaban la propiedad era los metían presos y les quitaban la propiedad. Entonces ahí viene todo tipo de garantías constitucionales que fueron parte de la tradición constitucional inglesa. Entonces, ¿es el capitalismo moral, para volver a la pregunta, o inmoral? Si entendemos capitalismo como el respeto por la libertad ajena, por la idea de que cada uno es responsable por su propio destino y que tiene derecho a disponer de su propiedad, que tiene derecho a emprender, a crear riqueza, que tiene derecho a contratar a una persona o contratar a otra, o a despedir a una persona, a despedir a otra, que tiene derecho a intercambiar voluntariamente, ya respetando al otro en relaciones de buena fe. Si entendemos que eso es el capitalismo, entonces el capitalismo claramente no puede ser inmoral, es moral, es un sistema moral, porque descansa sobre el principio más fundamental de la dignidad humana, que es respetar las decisiones ajenas. O sea, no hay nada que violente más a una persona que decirle tú, imponerle por la fuerza un curso de acción, una forma de vida que esta persona no ha elegido. Eso es violentarlo en su intimidad, en su dignidad. Entonces el capitalismo se basa en eso. Eso lleva a una serie de consecuencias y una serie de resultados. Entonces, y este es el sistema básicamente que defendieron los grandes pensadores, Adam Smith, que defendieron incluso los escolásticos. Y déjenme decirles algo muy interesante, que es el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centésimo Annus, reivindica el capitalismo, que ustedes la leen. Dice, es el capitalismo el sistema al que debiéramos aspirar y que debiéramos defender, y porque es ético y todo lo demás. Y él hace una descripción del capitalismo con la que muchos liberales, la mayoría estaría de acuerdo, y dice, sí, si efectivamente el capitalismo es esto, entonces es el sistema. Y eso que la doctrina social de la Iglesia en esta materia es muy confusa, muy contradictoria, muy ambigua, por decirlo de alguna manera. Pero en el tiempo en que ya estaba derrumbándose la Unión Soviética, el Papa Juan Pablo II incluso, esto es un antecedente interesante, no hay que ser católico para encontrar esto importante. Él reivindica el sistema capitalista, lo pueden leer. No un capitalismo probablemente como se lo imaginan personas que quieren ninguna intervención del Estado o que cerrarían los anarcocapitalistas. Eso no lo habría, pero sí un sistema como lo escribe él, que se basa
como decía yo, que también reconoce la libertad de la persona, la responsabilidad, el derecho de propiedad, la no interferencia en general del Estado, una subsidiariedad importante. Y eso es un reconocimiento importante porque una de las instituciones más críticas siempre con la nueva industrialización, con el sistema económico libre, fue la Iglesia Católica. Entonces ese es un aspecto que a mi juicio no es irrelevante, pero aunque no fuera así, analizado desde el punto de vista de sus fundamentos, el capitalismo no es un sistema perfecto, hay una serie de costos asociados al capitalismo, nadie puede decir que el capitalismo, y tampoco hay que idolatrarlo como si fuera un becerro de oro, pero de todos los sistemas que conocemos, y este es un sistema que surgió espontáneamente en la historia, no fue que alguien llegó e inventó el capitalismo, y un teórico dijo, mira, el capitalismo lo vamos a hacer así. Eso pasó con el socialismo es algo que surge de un grupo de intelectuales que lo construyen y lo intentan aplicar y fracasa. El capitalismo surge espontáneamente a través de siglos de evolución o milenios. La tendencia a intercambiar existe ya hace miles de años en el mundo. Y el reconocimiento de la propiedad privada, aunque no se protegía de la misma manera y por eso hubo tantos problemas en la historia, pero existía también. Entonces, el capitalismo, para ir cerrando esta intervención, sí se ha entendido así, y no lo que existe en la mayor parte de los países del mundo, tal vez en todos, que es un sistema en el cual políticos y ciertos grupos empresariales se han tomado de la mano para sustraer rentas del resto, en un sistema mercantilista en que se expropia a las personas básicamente y no se les sirve, no se les crea valor, entendido como lo planteo yo y no de esta segunda manera, claro que es un sistema moral. Ahora, hoy tenemos el problema efectivamente de que los estados han crecido mucho y la corrupción ha aumentado mucho, y parte de esa corrupción consiste en que los grupos de interés con mayor poder de lobby han capturado, más que han capturado, se han puesto de acuerdo, porque no es que los capturen a la fuerza, los políticos obviamente sirven a grupos de interés y han logrado protecciones, han logrado privilegios, han logrado subsidios, han logrado transferencias multimillonarias de riqueza para ser rescatados los bancos, en fin, todas esas cosas a expensas de la mayoría de la gente. Eso no es libertad, eso no es capitalismo, eso es usar el aparato coactivo del Estado, la fuerza, la fuerza, para satisfacer los intereses, los deseos, los privilegios de unos pocos. Y eso obviamente ocurre hoy en muchas partes del mundo, si no en todos los países del mundo. Y por eso hay que trabajar en hacer el sistema más limpio, y para eso se requiere que los estados intervengan única y exclusivamente en aquello que les corresponde, y no que se reformen estos monstruos que hoy día lo abarcan todo, que regulan todos los aspectos de la vida y tienen un poder gigantesco sobre todas las personas, y que al final tampoco muchos empresarios o gente de negocios se atreven a oponerse porque los regulan a ellos y los destruyen si se oponen, que es un típico instrumento que se usa en América Latina para deshacerse de opositores. Y en otros países también se ha usado, no solamente aquí. Entonces voy cerrando con esto y espero que esta clase la puedan profundizar. Los invito a leer el libro La moralidad del capitalismo, lo pueden bajar, como les decía, de la página web de la Fundación para el Progreso. Otro libro fundamental en general para entender los principios de una sociedad libre, Fundamentos de la Libertad de Hayek. Ahí van a encontrar muchos argumentos respecto a temas que son más de fondo, pero que están relacionados con este. Y bueno, los dejo invitados para una nueva clase el próximo lunes y muchas gracias por su atención.